Todos nosotros ya nos hemos detenido a pensar sobre la vida, ¿verdad? Un día estamos naciendo, al siguiente partimos, y entre esos dos momentos pasamos una eternidad tomando decisiones, creando historias y buscando entender quiénes somos. El problema es que, aunque sabemos lo que sucede entre esos dos puntos, nos falta un entendimiento más profundo sobre lo que ocurrió antes y lo que vendrá después. Y es justamente ahí donde reside el misterio, ¿no es así? La gran duda, que nos acompaña, ¿cuál es el verdadero significado de estar aquí? Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo podemos entender a dónde vamos? Y si no podemos prever el futuro, ¿cómo sabemos si nuestras acciones en el presente tienen algún tipo de impacto real o duradero? La verdad es que lo que viene antes y lo que viene después de nosotros es un gran vacío, una incertidumbre constante que nos lleva a cuestionar incluso el sentido de nuestra existencia. Tal vez como humanidad nunca tengamos una respuesta definitiva para esto, pero en nuestro camino, muchas veces tratamos de encontrar consuelo en las ideas que otras personas, a lo largo de la historia, han construido para nosotros. Cada uno de nosotros, de alguna manera, intenta sofocar la ansiedad que estas preguntas provocan a través de creencias, filosofías e incluso ideologías que, de alguna manera, nos dan una sensación de control sobre algo que parece completamente incontrolable. Para algunos la religión ofrece un sentido, una explicación. Un ser supremo creó el universo, nos colocó en él y de alguna manera nuestras acciones y elecciones determinarán nuestro destino eterno. Otros buscan la respuesta en el amor que sentimos por nuestros amigos, familiares y aquellos a quienes amamos profundamente. Para muchos, ese amor es la clave que le da sentido a la vida. Pero ¿qué pasa cuando surge la duda? Cuando nos sentimos perdidos, sin propósito, como si nuestra existencia fuera vacía, sin valor real. Ese sentimiento es algo que todos enfrentamos en algún momento. Aparece cuando comenzamos a cuestionar las creencias que nos enseñaron, la sensación de vacío y la búsqueda constante de algo más grande. Ese es el momento en que empezamos a darnos cuenta de que tal vez, solo tal vez, la vida que creíamos conocer no sea exactamente lo que pensábamos. Ahí comienza la verdadera búsqueda de respuestas. Y es en ese momento cuando comenzamos a crecer. Salimos de las creencias de la infancia y comenzamos a buscar nuestro propio camino. Empezamos a aprender nuevas cosas, a vivir nuevas experiencias, a formar nuestras propias opiniones sobre el mundo. Pero por más que intentemos, siempre vuelve la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿De dónde vinieron esas ideas? ¿Quién nos enseñó eso? Y cuando empieces a preguntar, no pares. Sigue buscando respuestas. Llegará un punto en el que ya no encontrarás más respuestas, pero en lugar de eso, te toparás con un vacío. Y es en ese vacío donde tal vez esté la verdadera esencia de todo. A veces es en ese momento de incertidumbre, cuando nos sentimos perdidos, cuando surge una nueva percepción. Ese vacío, ese espacio de cuestionamiento, puede ser el punto de partida para un nuevo viaje. Un viaje en el que la búsqueda de significado se convierte en algo mucho más personal y menos condicionado por respuestas predeterminadas. La duda deja de ser algo negativo y se transforma en una fuerza impulsora que nos lleva a explorar nuevas posibilidades y a entender que el verdadero propósito puede no ser algo que se encuentre, sino algo que se viva. Es en el camino, en el viaje de descubrimientos y de autoexploración, donde podemos empezar a encontrar el significado de nuestra existencia. No es una respuesta única y definitiva, sino un proceso continuo de crecimiento y de conexión con algo más grande que trasciende nuestras certezas. La verdad es que, en algún momento, todos nosotros ya nos hemos cuestionado el propósito de la vida. Tratamos de encontrar respuestas en las religiones, en la ciencia, en las filosofías, pero al final la pregunta sigue ahí. ¿Por qué? Esa es la gran cuestión que, a pesar de todos los descubrimientos y creencias que hemos seguido a lo largo de los siglos,
aún no hemos podido responder de forma clara. Para muchos, esa búsqueda constante de una respuesta es solo una prueba, más de que, tal vez, no haya respuesta alguna. Y es ahí donde entra el nihilismo. El nihilismo, una visión filosófica que se originó del latín nihil, que significa nada, tiene como premisa el vacío, la idea de que nada realmente importa. El nihilista llega a la conclusión de que, si no hay un propósito verdadero, entonces todo lo que hacemos, todo lo que creemos, es simplemente irrelevante. Y es en este punto donde encuentra alivio, la inexistencia de un significado, de un objetivo. Es un tipo de libertad que surge cuando aceptamos que no hay una razón mayor para nuestra existencia. Para el nihilista, la vida es solo vida y punto final. Sin embargo, muchas veces el nihilismo se confunde con el pesimismo, y de hecho, pueden parecer similares a simple vista, pero son bastante diferentes. Los pesimistas, por ejemplo, tienen una visión del mundo inclinada hacia el lado negativo. Creen que el mal siempre superará al bien, que la humanidad está destinada al fracaso y a la destrucción. Para ellos, la bondad existe, pero es una lucha constante contra las fuerzas del mal, una lucha en la que al final las cosas buenas no prevalecerán. En cambio, el nihilista, a diferencia de ellos, no cree ni en el bien ni en el mal. Para él, esos conceptos son invenciones humanas, creadas para intentar dar sentido al caos del mundo. En el fondo, cree que el mundo simplemente existe y que somos nosotros quienes intentamos darle sentido. El ejemplo clásico es la metáfora del vaso. El optimista ve el vaso medio lleno, el pesimista ve el vaso medio vacío, pero el nihilista diría, ¿para qué preocuparse por eso? El vaso es irrelevante, eventualmente se romperá. Así que, mejor tirarlo de una vez, ya que nada realmente importa. Y aquí está el punto clave. Aunque todos estos pensamientos parezcan a primera vista estar en la misma dirección, en realidad son muy diferentes. Es fundamental entender las diferencias entre estas visiones, especialmente si intentamos categorizar nuestras propias reflexiones sobre la vida, porque muchas veces el nihilista y el pesimista pueden parecer cercanos, pero sus fundamentos filosóficos son muy distintos. Además, existe una delgada línea entre el nihilismo y el cinismo. Los cínicos, por ejemplo, creen que los seres humanos están movidos solo por sus propios intereses. No creen que alguien pueda actuar con buenas intenciones de manera genuina. Para ellos, todo es una fachada, una máscara que usamos para no enfrentar nuestras propias fallas y deseos egoístas. No tienen fe en la humanidad, creen que, en el fondo, todos estamos solo tratando de beneficiarnos de alguna manera. La complejidad de todo esto es que, al observar estos conceptos, podríamos preguntarnos dónde estamos nosotros. Y tal vez la gran pregunta sea justamente esa. Al intentar dar sentido a nuestra existencia, ¿realmente estamos buscando respuestas definitivas o solo estamos tratando de llenar el vacío que sentimos con ideas y creencias que nos brindan algún tipo de consuelo? El nihilista acepta que el vacío es parte de la experiencia humana y trata de vivir con ello. El pesimista se aferra a la idea de que la realidad es peor de lo que parece, mientras que el cínico ve la humanidad como una mentira constante donde cada uno solo está intentando salvarse. El desafío de vivir, quizás, sea precisamente este: encontrar un equilibrio entre estas visiones y, al mismo tiempo, aceptar que, tal vez, no haya una respuesta única. Vivimos en un mundo donde el significado de nuestras acciones y elecciones aún está por definir, y depende de cada uno de nosotros decidir qué hacer con este vacío. Y al final, quizás la verdadera libertad venga del reconocimiento de que, mientras buscamos sentido, lo más importante es el camino, no el destino. Muchas personas creen que el ser humano es, por naturaleza, egoísta, y el cínico, por ejemplo, ve esta característica como algo fundamental de la humanidad. Para él, los seres humanos están movidos solo por sus propios intereses, incapaces de actuar por puro altruismo. Para él, las buenas acciones no existen, realmente, o al menos, no nacen del ser humano. Lo que él ve como bueno no está en nosotros,
sino en cosas que podemos aplicar a otras personas o incluso al mundo que nos rodea. Lo que es bueno o malo para el cínico es una invención humana, algo que creamos para tratar de darle sentido a lo que, en el fondo, es un mundo indiferente. Sin embargo, el nihilista no ve las cosas de la misma manera. No cree que el mundo esté dividido entre el bien y el mal. De hecho, ni siquiera cree que el bien o el mal existan. Para el nihilista, estas son solo ideas creadas por las personas, simples etiquetas que ponemos a situaciones y comportamientos. No hay nada de bueno o malo en el mundo, simplemente es. Y por eso, las personas no son ni buenas ni malas. Simplemente existen, con sus propios valores e interpretaciones sobre lo que está bien o mal. En el fondo, para el nihilista, todo es relativo. Nada tiene realmente valor intrínseco. Esto también puede ser un alivio o un peso, dependiendo de cómo cada uno enfrente esta idea. Lo interesante del nihilismo es el paradoja que lleva consigo. Si crees que no existe ningún sentido en la vida, de alguna manera estás creyendo en algo, la inexistencia de sentido. Entonces, si no hay nada, eso se convierte paradójicamente en algo en lo que crees. Es decir, terminas creyendo en el no creer, y de este modo, el nihilismo puede incluso contradecirse. Esta idea del nihilismo no surgió de la noche a la mañana. En realidad fue una invención literaria antes de convertirse en una filosofía clara y estructurada. Por eso, no es tan simple definir qué es el nihilismo, y a lo largo del tiempo ha sido desmembrado y explicado de diversas maneras. Esto ha generado diferentes tipos de nihilismo, que no son necesariamente iguales entre sí. Cada uno puede ver el vacío de la vida de una forma única. Por ejemplo, tenemos el nihilismo político, donde se cree que, para que la humanidad avance, todas las instituciones políticas y religiosas deben ser destruidas. Luego está el nihilismo ético, que niega la existencia de una moral absoluta, es decir, no hay un correcto o incorrecto de manera universal. Y el nihilismo existencial, que es tal vez el más profundo y el que más se acerca a nuestra reflexión aquí, la idea de que la vida no tiene ningún valor o significado inherente. Y es justamente este tipo de nihilismo el que vamos a explorar más a fondo, ya que es el que más nos lleva a cuestionar nuestra propia existencia y el lugar que ocupamos en el mundo. Para los nihilistas, la existencia de instituciones como el Estado, las religiones e incluso las morales comunitarias que imponen normas y valores, representa una violación de nuestra libertad. Si no podemos vivir de acuerdo con nuestros propios deseos y voluntades, ¿realmente somos libres? ¿O estamos atrapados por cadenas invisibles, creadas por ideas que ni siquiera podemos explicar? Recuerdo una noche, navegando por Reddit, cuando me encontré con una pregunta que quedó martillando en mi cabeza. Si tuvieras que elegir entre salvar a tu mascota o a un desconocido, ¿a quién salvarías? El resultado fue abrumador. La mayoría de las personas elegiría salvar a la mascota. Esto me hizo pensar, ¿realmente nuestra idea de altruismo, de hacer el bien, está conectada con el amor que sentimos por los que están a nuestro alrededor, o simplemente estamos proyectando nuestras necesidades y sentimientos en algo que es puramente humano? La respuesta parece ser más compleja de lo que imaginamos. Ahora, al reflexionar sobre esta pregunta, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente nos motiva a actuar de determinada manera? ¿Son nuestras elecciones fruto de un deseo genuino de ayudar al otro, o simplemente estamos respondiendo a nuestros propios impulsos, a nuestras propias carencias y deseos? El nihilismo nos invita a cuestionar todo esto y, de alguna manera, a liberarnos del peso de tener que encontrar un gran propósito en cada acto. Tal vez, al final, la verdadera libertad sea simplemente vivir sin esperar que todo tenga un significado profundo y, al mismo tiempo, sin caer en la trampa del vacío. El gran paradoja de la vida podría ser justamente esa. Podemos encontrar paz en la aceptación de que, tal vez, nada tenga un propósito, pero eso no nos impide vivir y actuar. De manera bastante directa, la mayoría de las personas elegiría salvar a su animalito, ya sea el gato, el perro o cualquier otra mascota.
Eso es obvio. Cuando alguien fue confrontado con la siguiente pregunta, ¿por qué crees que la vida humana vale más que la vida de un animal? La respuesta no apareció. Las personas incluso trataron de eludir la pregunta, pero la cuestión central, el por qué, nunca fue realmente respondida. Y es precisamente ahí donde entra la perspectiva nihilista. Si no podemos responder al por qué seguimos estas reglas, si no sabemos por qué estamos haciendo todo esto, ¿por qué seguimos haciéndolo? La respuesta puede ser incómoda. Tal vez sea el miedo existencial, la angustia emocional de tener que aceptar que la vida no tiene sentido. O tal vez sea cualquier otra cosa. Pero piénsalo por un momento. Si la vida realmente no tiene significado y todo lo que estamos haciendo no tiene valor, imagina todo lo que ya hemos logrado hasta ahora. Ahora, piensa en la posibilidad de que todo ese esfuerzo, todos esos logros, podrían ser solo un desperdicio, un colapso en el tiempo, sin ninguna consecuencia en el gran esquema de las cosas. Puede ser difícil pensar así, pero el nihilismo nos lleva a ese lugar, a cuestionar todo lo que consideramos importante, valioso o incluso esencial. Ahora, observa cómo esto nos enfrenta a una paradoja, porque si vivimos creyendo que todo tiene un propósito, que la vida es importante, que nuestras acciones y elecciones son significativas, ¿qué sucede cuando, de repente, comenzamos a dudar de eso? ¿Y qué nos queda cuando miramos todo y vemos que, al final, nada de esto realmente cambiará lo que está fuera de nosotros? Nietzsche, ese filósofo tan peculiar, se adentró en este dilema. Él era al mismo tiempo un defensor y un crítico del nihilismo. Por un lado, creía que no había ninguna estructura objetiva o verdad verdadera en el mundo, excepto la que creamos para nosotros mismos. En otras palabras, él decía que toda creencia, toda idea de algo verdadero, termina siendo falsa, porque no existe un mundo verdadero. Creía que el nihilismo podía exponer las creencias y las verdades de la humanidad como síntomas de una mitología occidental defectuosa, una construcción social que nos impone una realidad que en el fondo no tiene sentido. Y claro, la famosa frase de Nietzsche, «Dios ha muerto», es una provocación a todo este sistema de creencias que moldea nuestra visión del mundo. Al declarar esto, estaba cuestionando, desafiando, incluso desmantelando las bases sobre las que nuestra sociedad fue construida. Y es aquí donde la cuestión del nihilismo se vuelve aún más difícil de ignorar. Si Dios ha muerto, si el sentido de la vida no es dado por ninguna entidad externa o fuerza cósmica, entonces, ¿quiénes somos nosotros para crear significado para nuestra propia existencia? ¿Estamos solo creando un guión para nuestras vidas? ¿O hay algo más que podamos descubrir? Siguiendo con el pensamiento, al reflexionar sobre la visión de Nietzsche y el nihilismo, nos encontramos en una encrucijada. Podemos seguir buscando significado en un mundo que parece no tener ninguno, o simplemente podemos aceptar el vacío como parte de la experiencia humana. Sin embargo, al aceptar el vacío, surge una cuestión aún más profunda. Si la vida no tiene propósito, si todo es de hecho insignificante, esto nos lleva a una libertad inédita, pero también a un peso abrumador. La libertad de elegir sin la presión de un destino preestablecido, pero también la soledad existencial de vivir en un universo que no nos debe nada. ¿Qué hacemos con esta libertad? ¿Cómo lidiamos con el vacío? Tal vez la respuesta sea más simple de lo que imaginamos: vivir el ahora sin grandes expectativas y disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecer, aunque no haya un gran significado detrás de ello. Nietzsche no estaba hablando sobre la divinidad real de las religiones. De hecho, usaba una metáfora sobre el poder que las órdenes religiosas ejercían en su época y cómo las personas comenzaban a trazar sus propios caminos para encontrar el verdadero significado de la vida. Pero entonces, al mismo tiempo, Nietzsche se opuso al nihilismo. Argumentaba que en los siglos siguientes, el surgimiento del nihilismo llevaría a la civilización a una catástrofe, una tragedia que estaba a punto de implosionar en cualquier momento, como un río que llega a su fin. Y si miramos las civilizaciones más destructivas de la historia de la humanidad, podemos ver claramente que tenía razón.
Las tradiciones culturales, a largo plazo, las creencias, las instituciones religiosas e incluso los sistemas financieros comenzaron a fragmentarse y debilitarse. ¿Qué queda? Nada comienza a infiltrarse, nada parece firme o duradero. Piensa bien, si nada realmente importa, si somos solo una combinación aleatoria de átomos transitorios, ¿cómo podemos afirmar realmente que cosas deshumanas, como la esclavitud, son horribles? Claro que lo son, pero el problema está ahí. Si no podemos explicar lógicamente por qué sentimos que ciertas cosas son terribles, ¿cómo podemos convencer a otra persona de seguir un camino diferente? Y eso era exactamente lo que Nietzsche temía. Muchos aún asocian sus ideas con el periodo nazi, pero prefiero no entrar en ese detalle. Finalmente, a pesar de todos estos peligros, Nietzsche continuó predicando el nihilismo. Él creía que, si logramos superar el colapso de la civilización, lo que el nihilismo causaría, entonces podríamos crear una nueva dirección para la humanidad, una nueva moralidad, que transformaría el mundo de una manera diferente, tal vez incluso más verdadera. Aquí está el punto crucial. Él creía que para avanzar como especie, necesitábamos construir una nueva moralidad, que no fuera impuesta desde afuera, sino que surgiera de nuestra propia comprensión de la vida y del universo. Después de todo, si todo fuera destruido, ¿qué nos quedaría? Una nueva forma de ver el mundo, más auténtica, más libre de dogmas e imposiciones externas. Y es ahí donde entramos en un momento decisivo. Mira a tu alrededor. Observa lo que está sucediendo, especialmente en las redes sociales. Podemos darnos cuenta de que, como especie, estamos caminando hacia otra posible erupción de nihilismo. Las certezas se están desvaneciendo, las estructuras que antes nos sostenían se están derrumbando, y las personas están comenzando a cuestionarlo todo: la moralidad, los valores, el propósito de la vida. Estamos en una encrucijada. Para continuar esta reflexión, podemos ver que ese vacío, esa sensación de que nada importa, puede ser una amenaza, pero también una oportunidad. Una oportunidad de reconstruir, de crear algo nuevo, porque al mirar el caos podemos encontrar una oportunidad para repensar cómo vivimos, para crear nuevas verdades que, en lugar de aprisionarnos, nos liberen. La pregunta es, ¿estamos preparados para eso? ¿Podremos ver en el nihilismo no solo la destrucción, sino la posibilidad de un nuevo comienzo? Tal vez al pasar por esta crisis, finalmente podamos construir una moralidad propia, una que sea más humana, más verdadera para quienes somos ahora. Piensa bien, la religión ya no tiene el mismo poder sobre lo que es moralmente aceptable. Las personas están destruyendo creencias y prácticas culturales que fueron perpetuadas por generaciones y al mismo tiempo comienzan a trazar nuevos caminos para sí mismas. Lo que antes era impensable ahora tiene una base de seguidores, un público fiel para defenderlo, sin importar cuán despreciable creas que sea. Pero al final, ¿por qué estas personas tienen el derecho de hacer lo que quieran? Y en realidad, ¿por qué no? Esa es la pregunta que nadie puede responder. La humanidad continuará empujando la aguja, paso a paso, hasta que algún día ninguno de nosotros podrá mirar a los ojos del otro y decir que está equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? William Shakespeare escribió una vez: la vida no es más que una sombra errante, un pobre actor que va y viene, y gasta su tiempo en el escenario para luego no ser más escuchado. Es una historia contada por un idiota, llena de ruido y furia, pero que no significa nada. ¿Eso no te suena familiar? Si la vida realmente es sin sentido, y si no tenemos un objetivo mayor aquí, tal vez la respuesta sea aceptar lo mejor de una situación mala. En lugar de ver el vaso medio lleno o medio vacío, podríamos simplemente dejarlo de lado y beber directamente de la llave, hasta que nos sintamos satisfechos, porque al final, la vida en sí misma es razón suficiente para ser vivida. Ahora, para continuar con esta idea, podemos pensar lo siguiente: ¿y si, en lugar de intentar encontrar un gran propósito o significado para nuestras vidas, comenzáramos a aceptar el momento presente tal como es?
La vida no tiene que ser una búsqueda constante de algo más grande o de una moral universal. Tal vez el verdadero significado resida en vivir plenamente cada momento, cada experiencia, sin las ataduras de un juicio externo. La verdadera libertad quizás sea exactamente esa: vivir sin las expectativas de un mundo que ya no cree en respuestas definitivas. Cuando entendemos esto, tal vez podamos finalmente vivir de manera más auténtica, sin la presión de ser correctos o de alcanzar algo que en el fondo ni siquiera sabemos qué es.